pero muy buenas tardes de domingo para todos por allá, para todos los que están en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Colombia. Para todos ellos muy buenas tardes, para los que están por Europa muy buenas noches, para los que estamos por este lado del mundo muy buenas mañanas de lunes, ¿sí? Acá en Nueva Zelanda, lunes 10 de la mañana pasaditas. Bueno, ahí veo que se va sumando gente. ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Italia, acá tenemos una italiana, muy bien. Bueno, el tema de hoy, ahora vamos a charlar un poco, el tema de hoy tiene que ver mucho con Italia. Así que ahí se va sumando gente de muchos lugares. Si quieren ir contando de dónde se van sumando, genial, así sabemos por dónde anda nuestro público hoy. Les cuento que, bueno, como ya vieron, como ya anunciamos anteriormente, el tema que vamos a estar charlando hoy con una invitada de lujo, si hay alguien que sabe de ciudadanía italiana, es la invitada que tenemos hoy en Cinco Valijas, tiene que ver justamente con ciudadanía italiana. Y ahí está saludando, ahora la vamos a invitar a que se sume, es Paula Transillo, ¿sí? Muchos la conocen por su cuenta, por toda la ayuda que brinda respecto de trámites de ciudadanía, datos de interés, ella misma te ayuda a poder armar tu carpeta para la ciudadanía, así que ahora vamos a empezar a charlar de todo eso. Anda pensando si tenés preguntas, si tenés cosas puntuales, que vamos a charlar sobre ciudadanía italiana, ¿sí? Yo sé que hay mucha gente, la ciudadanía italiana, y Paula va a ser quien lo cuente mejor, la ciudadanía italiana es una de las vías más directas para los que somos argentinos para poder acceder a un pasaporte europeo, porque obviamente en nuestras raíces hay mucha Italia, mucha España dando vueltas, y es una de las opciones que tenemos para poder conocer otro país, para poder trabajar, para poder vivir, para poder movernos libremente. Paula es una de las personas que comenzó haciendo este proceso como cualquiera de ustedes, y bueno, y de alguna manera pudo cumplir, como siempre cuenta en sus posteos, en sus historias, muchos de sus sueños gracias a esta posibilidad que le dieron sus antepasados. Nada más lindo que honrar a los antepasados de esta manera, ¿no? Pudiendo cumplir sueños a través de ellos. Eso me parece que es como la esencia de la ciudadanía, más allá de esa posibilidad de poder vivir en otro lado. Bien, bueno, la voy a empezar a sumar a Paula entonces, ahora le voy a mandar la invitación, ¿sí? Para que, ahí está. Vamos a ver, chan, 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 chan. De a poco. No sé si Paulita ahí está, a ver. Hola, Hola, Paula. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bien, acá en Francia, en París. Qué lindo. En la ciudad del amor. Sí, en París, acá, hoy bastante bien. Hizo frío, pero estuvo bastante bien. Ahora está mucho mejor. Bueno, mejor. Se va terminando el invierno. Sí, sí, sí. Acá te digo que estamos en verano, pero la verdad que ya de verano poco y nada, porque tenemos un día asqueroso y ya me verás un poco más abrigada. Así que los únicos que se están muriendo de calor hoy son los que nos están viendo desde En Argentina. Argentina hace 40 grados, eso me dijeron. Terrible, sí, recién me contaban también por allá. Bueno, Paula, muchas gracias por destinarnos parte de tu tiempo, de tu noche parisina, a sumarte con nosotros acá, a poder coordinar desde tantos rincones del mundo para charlar un rato sobre algo tan importante y tan valioso como la ciudadanía italiana. Así es. Me gustaría igualmente arrancar preguntando quién es Paula, ¿sí? Bueno, vos ya contaste que estás en Francia, pero contame un poco sobre tu historia porque me parece que eso es clave para poder entender el porqué de tu ayuda a los demás, de tu asesoramiento, de todo esto que te animás a brindar a través de las redes. Bueno, básicamente yo migré hace 8 años ya. Soy de Buenos Aires, de Capital. Presenté mi carpeta, como mucha gente, en Buenos Aires. Enero del 2015. Me salió la ciudadanía en julio del 2016, un año y medio tardó aproximadamente, un año y medio. Uh-huh. Yo en ese interín me fui de viaje y bueno, cuando me salió, volví a Argentina a tramitar el pasaporte.
¿qué es lo que quizás me caracteriza a mí? Que bueno, yo lancé una web contando de destinos raros a los que viajaba y en una parte conté cómo conseguí la ciudadanía italiana por mi tatarabuelo, teniendo a todos en la línea fallecidos y que nadie me daba información, o sea, todos me decían, viste, no se puede, no se puede. Bueno, la cosa es que un día volví de un viaje, me puse a averiguar, obviamente el apellido es italiano y ahí empezó todo, o sea, armé la carpeta, yo no tenía muchos datos concretos, fui hilando información hasta que di con los datos. Como conté esa historia en la web, bueno, como muchas cosas se pueden viralizar, entre comillas, ahí empecé a recibir muchas consultas, y así fue como que me lancé con esto, o sea, nunca fue que yo abrí las redes, digo, porque bueno, quiero hacer cosas de ciudadanía italiana, o sea, surgió, como muchas cosas en la vida que surgen, ¿no? Totalmente, totalmente. Te encontraste con la posibilidad de poder contar tu experiencia y eso que sirva un poco como ejemplo para los demás. Sobre todo porque generalmente en torno a casi todo lo que tiene que ver con emigrar y demás, pero en el caso puntual de las ciudadanías, hay mucha información y hay mucha información que es real, hay mucha información que quizás no es real, pero no desde la mala intención, sino desde que a veces se malinterpreta, o hay mucho esto de que vos mencionabas recién que no se puede, viste que por ahí aparece un familiar que te dice, no tengo ni idea, O se o me dijeron. naturalizó, o no se puede porque tal cosa. Bueno, a ver, puede ser que no se pueda, pero si no se puede hay que ver el por qué. Lo que tenemos, la mayoría de la gente que quizás nos está viendo que está en Argentina o en Uruguay, que puede llegar a tener un familiar italiano, o mismo Perú, a mí me contacta gente en México, en Perú, en Chile, no solamente argentinos, es que es la más accesible, podríamos decir, porque no hay límite generacional, siempre y cuando se cumplan determinados aspectos, pero ya el tener un italiano, como yo tenía el tatarabuelo, bueno, me sumé al tatarabuelo, me colgué de alguno, uno se puede colgar, alguno hay que ver quién es. Pero bueno, a Aguante el veces tenemos más de una opción. y para darles. ¿Y cómo surge esto de decir, bueno, tenés tu ciudadanía, y antes de por ahí meternos de lleno en el tema de la ciudadanía en sí, pero charlando más sobre Paula, ¿cómo surge esta idea de me voy a vivir a Francia? Bueno, ahora estás en París, pero sé que has vivido en otras zonas de Francia. ¿Siempre quisiste, siempre fue tu sueño? ¿Pudiste a través de la ciudadanía finalmente cumplir ese sueño? ¿Por qué no Italia o por qué no sé, otro lugar en Europa? Bueno, yo viajo desde muy chica, a los 18 años me fui un año a Hungría con Rotary, era lo que era la posibilidad que tenía, era Hungría o Estados Unidos, yo quería siempre ir a Europa. Y si bien siempre digo, si hubiese tenido la ciudadanía italiana, hubiera emigrado a los 18, hubiera hecho mi carrera universitaria quizás en el exterior, no fue así, teniendo los padres de mi mamá europeos, o sea, griegos, y no la podía sacar, o sea, porque era más complicada. Bueno, la cosa es que cuando surge esta posibilidad, a mí siempre me gustó estudiar idiomas, y el francés era el idioma que más me gustaba. O sea, ya había estudiado en Argentina, pero bueno, siempre estando en el país va a ser más agradable para mí, ¿no? Y vine a estudiar francés, así básicamente vine porque me gustaba el idioma. Hice cursos, hice la carrera de guía de turismo acá en Niza. Yo viví 3 años en París, 4 en la Costa Azul y ahora volví a vivir a París. Pero bueno, estamos como que, bueno, estoy probando a ver si me quedo acá o me vuelvo al sur, pero bueno, siempre en Francia, esa es la Bien. pregunta. Sí, porque me gusta el país y lo que tiene la ciudadanía italiana es que no solamente está Italia o España, que es donde la mayoría hoy emigra, sino que hay otras posibilidades. Uno tiene esta posibilidad de ir a Alemania, ir a Holanda, eh, que con el pasaporte argentino, así lisa y llanamente, no podrías, necesitarías un contrato, esa Sí, sí, una facilidad que visa de tiene la trabajo. ciudadanía italiana. Sí. Bien, buenísimo. O sea que de alguna manera la ciudadanía te permitió eh, catalizar o cumplir un sueño o un deseo que tenías con respecto a determinado país o a estudiar determinado idioma y eso te fue llevando a poder quedarte ahí. Yo siempre digo que no hubiese venido sin ciudadanía, pero bueno, obviamente hay gente que quizás no puede obtener la ciudadanía y puede venir con... O sea, si no hubiese tenido la ciudadanía y yo tenía muchas ganas de venir a Francia, hubiera optado por venir a estudiar, por ejemplo. Uh -huh. Sí, Venir a sí, viste. estudiar, hacer una Sí. maestría o algo que me permitiese quedarme. O sea, hay posibilidades, pero la ciudadanía que yo hoy estoy en Italia, me quiero ir a Noruega o de España y no tengo como tantas trabas, digamos. Sí, exactamente, sí. Y la posibilidad de poder moverte libremente, que vos digas Sí. de golpe me quiero ir a tal lugar a probar o a vacacionar o a conocer o a experimentar y sabés que te moves con tu pasaporte europeo. Sí.
Bien, bueno, tenemos algunas preguntas como para ir entrando en tema. Acá tengo una que dice, mi abuelo era italiano, ¿la carpeta la empiezo de él hacia mí o necesito ascendentes también? Y esto sé que lo han preguntado mucho y me lo han preguntado mucho a mí, que yo no tengo nada que ver con ciudadanía, pero me lo han preguntado también. O sea, si tu abuelo es italiano, la línea, por ejemplo, que sea, no sé, el padre que venga abajo, va a ser, ¿es una chica, un chico? Creo que es un chico, Marian, no, una chica, Marian Moreno. Por la Bueno, foto es Marian. una chica, Te, Marian, no sabemos si es Marian o Mariana, Marian. te contestamos. Por ejemplo, que está tu papá y tu abuelo, la línea es, o sea, Marian, el papá y el abuelo. De esas personas vas a necesitar nacimiento, matrimonio, actas, o divorcio si los hay, y la defunción si la hay, de esas personas. O sea que esa es la línea. Y demostrar que el italiano no se naturalizó, en este caso argentino. Ahora, no Bien, necesita ni de la madre ni de la abuela nacimiento o defunción en caso que la haya, siempre es la línea, pero sí, necesitas todo y, y lo más importante es tener el acta de Italia, que muchas veces el italiano o italiana nace en Italia y se casa en Italia, presta atención con eso, eh, y si bien es súper importante eso porque es la conexión con Italia, también necesitas todo el resto de los documentos argentinos. bien, ahí dice Marian que era su abuelo paterno, que es su abuelo paterno. Ahí Entonces aclaró. sí. Bien, buenísimo. ¿Qué pasa con esto de la naturalización? Porque yo sé que hay mucha gente que encuentra trabas con respecto a esto de decir, o no entienden a veces qué diferencia hay entre decir, bueno, emigró a Argentina, vivió toda su vida ahí hasta que murió, o se casó en Argentina, o lo que sea, hizo su familia en Argentina, y se naturalizó. ¿Cuál es la diferencia y por qué hay que estar atento a eso con respecto a la ciudadanía? Bueno, muchas veces me dicen, cuando empezamos, yo sé que se naturalizó. Bueno, o sea, saber que se naturalizó o saber que no se naturalizó, vos tenés que demostrarlo con un documento, que es el formulario 003 de la Cámara Electoral. Si la persona se naturaliza, le van a dar el formulario 052, que es de ciudadano argentino. Básicamente, la naturalización era, ¿quién se naturalizaba? En la época de Perón hubo muchos para trabajar, y antes Ujú, también, muchos que trabajaban, por ejemplo, que eran profesores, maestros en la educación pública, que trabajaban en ferrocarriles. Por ejemplo, mi tatarabuelo no se naturalizó. Yo pensaba que no, muchos eran analfabetos, no tenían trabajos calificados, digamos, en general, no se naturalizaban, y muchas veces el hecho de naturalizarse es un hecho quizás conocido por la familia. Entonces, bueno, hay que prestar atención a eso, pero hay que pedir el formulario 003 de la Cámara Electoral. Para ver si se naturalizó o no. Si se naturalizó, hay que ver cuándo se naturalizó. Hay que ver cuándo nació su hijo, cuándo se naturalizó, si se naturalizó antes o después del nacimiento de hijo. Hay varias como excepciones. opciones. En general no se naturalizaban y lo que sucede en muchos casos es que hubo un enrolamiento masivo en 1927 y hay mucha gente, bueno, no se consiguen las sentencias de naturalización. Ese es otro tema, o sea, hay gente que pide la no naturalización, surge que sí se naturalizó y cae como en este grupo de los de 1927, que es un caso de estudio aparte. Pero bueno, hay excepciones. Ok, o sea que lo importante es poder indagar un poco en la información, a ver, primero con la familia, a ver si este hecho se conoce y después empezar a buscar formulario y ahí poder definir a ver qué pasa con eso. Claro, siempre, porque ayer decía, no, anteayer, con una asesoría con un, ayer, y le decía, mira, quizás a él no se le había ocurrido, o sea, hablar con gente que tenga tu mismo apellido por Facebook. Contactar familiares. Yo contacté familiares que se terminaron uniendo a mi carpeta y son ciudadanos, hasta me invitaron con una pizza en Niza, imagínate. Pero a lo que, mínimo, después de lo que les di, el Sí, no. pasaporte, mínimo. Y Está el de ARN, arriba. sí. A lo que voy es, traten de hablar, porque quizás hay muchas veces que familiares empezaron y uno ni idea. Y quizás alguno Tal cual. que ya presentó en otro consulado, digo, bueno, pero si el otro presentó en Rosario es porque puede ser viable, bueno, puede ser todo hipotético, podría ser viable y presento yo, o sea que ver si alguien ya inició ese trámite, ¿no? Claro, fundamental. Sí, buscar. Me parece que es un trabajo tipo de hormiguita viajera de empezar a hacer investigación y buscar datos y creo que cualquier dato, al menos como para descartar o para corroborar, obviamente que después vas a buscar la información, ¿no? Pero cualquier punta de hilo que te aparece
es viable investigarla, indagarla y preguntar para poder ir, no como cerrando esa cantidad de datos que necesitas. Después salís a buscar la información, eso te lleva, calculo, a la información que necesitas, Sí, la prueba de alguna sí, manera. sí, sí, sí. Bien, hay alguien pregunta respecto de esto del 27, ahí apareció otra pregunta más. ¿Qué puedo hacer con el abo enrolado en el 27? Que me Y, escriban. y hay otro que dice, me acabo de enterar que se naturalizó en el 27, ¿debo pedir documentación adicional? Ya que Bueno, estábamos hablando de este tema. estos son casos que no son la mayoría, pero bueno, fíjate que dos, que es un montón, que ya Sí, hayan bien. dicho esto. Básicamente se pide yo estoy trabajando con una abogada, salimos en una nota en Clarín fue, el año pasado, y ella tiene el caso del 27, y ella pudo revertir la situación. Básicamente te piden una sentencia de naturalización, que como que no existiese. Pero el Ok, consulado te la pide, vos si lo haces en Italia. Entonces tenés que demostrar algo. Bueno, esos casos los vemos, brindo asesorías con ella sobre este tema para que después ella los pueda ayudar si es que a ver, vamos a ser sinceros, hay gente que puede llegar a ser más difícil, no hay que frustrarse, hay que saber que es un camino largo, que si el comune no tarda en responder. Digo, no es para ansiosos, vos imaginate, yo hace 4 años que estoy yo he visto de todo tipo de situaciones, pero yo también estuve en ese lugar y sé la ansiedad que genera, pero imagínense que yo la hice en el 2015 y si bien se hablaba del tema de lo que fue después de la pandemia esto, los comunes, sí, o sea, hay que ponerse también del otro lado, que yo llamo a los comunes y me gritan Argentina, como ya hablo miles de pedidos de argentinos y brasileros y uruguayos, ¿no? totalmente, sí, O sea, sí, hay que hay que tener entender paciencia, un poco. pero se puede. Hay que ver qué posibilidades hay, ¿no? Volverse loco y quizás uno piensa que puede ir por este italiano y quizás hay otro italiano. Eso es importante, quizás pueda haber otra opción. Bien, analizar opciones. ¿Por dónde empezar? Porque, ok, hay que empezar, siempre hablamos de tratar de unir cabos, de buscar información y demás, pero supongamos que hay alguien que no tiene ni idea, o sea, supone que o su apellido le suena o sabe que alguien en su familia es italiano. ¿Por dónde empezar para no arrancar, digamos, con el pie izquierdo? Es decir, asesorarse creo que es fundamental, porque si no uno creo que se marea y nada dentro de información sin sentido, en círculo. Pero ¿cuál recomendás vos desde tu experiencia, desde lo que vos, del servicio que vos ofreces, por dónde empezar? ¿Cuál es el primer punto? ¿Cómo empiezo a planificar esta idea de decir, ok, voy a tramitar mi ciudadanía italiana? ¿Cuál es el paso número uno? Primero armar el árbol genealógico. Obviamente que hay gente que sabe que su abuelo fue italiano, su padre o bisabuelo porque alguien la hizo, bisabuela. Ahora, hay que armar el árbol genealógico y empezar a poner fechas, o sea, bueno, dar de uno hasta el italiano, fechas de nacimiento, lugares, eh, ver si hay una mujer en la línea o no. En mi caso eran todos hombres, ¿sí? Mi apellido se mantuvo. Él, si hay una mujer en la línea, por ejemplo, mi tatarabuelo italiano emigra a Argentina, tiene a mi bisabuelo, que tiene a mi abuela, y mi abuela tiene a mi papá antes de 1948, 1946, por ejemplo. Ahí, en vez de presentar por consulado o en Italia, se presenta con un juicio que se llama juicio de 1948 en Italia. Que es otro procedimiento, o sea, no tenés que viajar, le firmas un poder a un abogado, pero es un juicio que se lleva a cabo en Italia, no en Argentina. Eh, Así que eso es lo importante. Y lo más importante es ver dónde nació y poder contactarse con el comune en Italia, o sea, el pueblo, y ver si y ver si tienen el acta de nacimiento, que es lo que vos necesitás, que puede estar en el comune, o sea, en el pueblito, o puede estar en una iglesia si es un acta de bautismo. Hay que ver de qué año es. Bien. Otro tema importante es, hay gente que nació en lo que se llama ex imperio austrohúngaro, es Ujú. decir, hay una parte de Italia, que es la que está más cerca de Austria, lo que era, por ejemplo, algunos comunes de Udine, Trento, eh, y si nació ahí, ver cuándo nació. ¿Por qué? Porque si nació dentro de un periodo de tiempo y emigró antes de 1920 y emigra siendo austríaco, entonces, o sea, básicamente hay lugares que hoy son Italia, pero en su momento fueron Austria. Entonces, si Vale. la persona nació mientras era Austria y no tuvo la posibilidad de elegir ser italiano, no, porque hay muchos casos de esta zona
Entonces hay que considerarlo también. Entonces, hay ciertas cosas, pero bueno, en general la mayoría eran del sur, ¿viste? Calabria, Sicilia, zonas Sí, quizás sí. que fueron más afectadas por la guerra y que tuvieron que emigrar, muchos de Génova, de Piemonte. Bien, bien, pero el primer paso, intentar entender de dónde venimos, ¿no? Generar ese Bien, árbol que es el que te empieza a dar pautas e ideas de para dónde ir a buscar y qué es lo que necesitas. claro, que dónde ir a buscar, qué se necesita, cómo hacer para ir buscando la información, así que sí, todo eso. Bien, A ver, digo, bien. yo brindo asesorías porque recibí en un momento muchas consultas y empecé a hacer esto y es mi trabajo principal, ¿sí? Obviamente uno lo puede hacer, o sea, el turno es personal, la carpeta la presenta uno, no es que alguien te va a sacar la ciudadanía, salvo que sea por juicio, que bueno, es otro procedimiento en Italia, pero es un trámite personal. La carpeta la pueden armar ustedes, es la suma de las actas, que muchas veces las actas cuestan muy poco en Argentina, pueden costar 500 pesos, como no son grandes sumas, eh, y tienen que ver qué inversión van a hacer, o sea, esto es una inversión, porque si vos querés vivir en Europa, esto es casi el 99% muchas veces. Sí, es que pasa con todo en realidad. A ver, nosotros que estamos acá en Nueva Zelanda, obviamente que acá no hay cuestión de ciudadanía y eso en el medio, pero sea lo que sea que elijas, una visa de estudio, una visa de trabajo para la cual, no sé, tenés que tener determinado título o determinado trabajo, todo implica una inversión. Nosotros siempre lo llamamos una inversión, porque a veces la gente te dice, pero tengo que gastar esta plata, o tengo que hacer todo esto, o tengo que pagar a un advisor, pero más que pagar o gastar termina siendo una inversión, porque es lo que después te permite vivir. Entonces, si realmente vos podés encarar ese proceso, nosotros siempre dijimos, es una inversión lo que vos elijas hacer, la vía que elijas o la forma que te acerque al país que querés ir, todo lo que implique monetariamente es una inversión que vos haces para tener la tranquilidad de estar ahí, me parece, ¿no? Es como, es la vía necesaria, no hay muchas otras maneras que no sea siempre haciendo una inversión inicial. Recién estaban diciendo las actas salen 900.000 pesos. Bueno, yo dije 500 porque era de hace 3 días. O sea, no son cosas, digamos, si uno hace el cambio a euros son 3 euros o 2 euros. Yo sé que para allá es, pero a lo que voy es, algunos pueden ser 400 y otros 1.000, pero no son precios, digo que extrafalarios. Si uno, yo gasté en todo mi trámite de ciudadanía con las actas, las traducciones, en su momento había gastado, no sé, como $700, pero fue hace 8 años, obvio que todo aumentó, ¿no? Y con un dólar disparado. Pero no son, o sea, uno tiene que ver qué inversión, si eso me va a permitir a mí venir a Europa y ganar mínimo 1.500, 1.800 euros. Ya recuperaste enseguida. Sí, sí, sí. Totalmente, más todo lo que implica, ¿no? Si te estás queriendo ir a vivir a otro lado, no es solamente el hecho de decir, bueno, después recupero esa inversión con mi primer trabajo, sino calidad de vida, ganas de conocer otro lugar, posibilidades. Si venís en familia, posibilidades que le das a la familia y todo ese tipo de cosas que ya directamente no tienen un valor, es como que van por fuera Sí, de cualquier gasto que pretendas hacer. sí, sí, sí. Ahí hay alguien que pregunta, ¿se puede sacar el turno sin tener aún la carpeta completa y mientras llega el momento ir completando lo que falta? ¿Se puede Bueno, hacer eso? mira, justo esta pregunta es curiosa porque, bueno, curiosa, mis términos. Ahora hace poco Rosario, hay 9 consulados en Argentina, ¿ok? Entonces, de acuerdo a dónde viviste, toca. Si vivís, no sé, en Misiones, te va a tocar Rosario, si vivís en Santa Fe, Rosario, de Capital, Buenos Aires, bueno, etcétera. En Rosario ahora empezaron a dar turnos, pero por ejemplo, si tomás el turno hoy, igual dan 5 por vez, o sea que es muy poco. Te dan como un Ujú. plazo de entre, no sé si es 48 horas o hasta 8 o 10 días para presentar la carpeta. O sea, que yo te diría, bueno, Ok, sacás turno, pero tenés que tener todo completo. Ahora, ok. si vos tomás turno en Buenos Aires, que te van a dar el turno de acá a unos meses, y vos ya tenés todo localizado y solo te quedan las traducciones, bueno, sí, andá haciéndolo, en el sentido de tenés todo, o sea, no saques turno si no sabes ni dónde nació, no. O sea, si vos decís, bueno, ya tengo todo, me falta, no sé, traducir, bueno, sí, porque sabés que eso va a ser más en breve, Perfecto. digamos. Sí, 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 te permite ir ganando un poco de tiempo, pero básicamente tenés que tenerlo base como para ya empezar a mover, ¿no? No pretender sacar para ver qué pasa a partir de ahí. Sí, 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 Bien. sí, sí, o sea, Bueno, sí, 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 decime.
No, eso quería comentar, que depende del consulado, pero sí, tenés que tener más o menos, yo por ejemplo saqué turno y me faltaba, yo la tenía ya completa porque bueno, sacé un turno y lo conseguí en un mes y medio, pero es una excepción y fue en otro momento de la historia, no Sí, ahora. sí, no ahora, bien. Ahí dice María Josefina, hola Flor y Paula, tengo que empezar mi trámite para la ciudadanía, para ciudadana, porque mi esposo ya lo es y por ende mis hijos ya la tienen, pero me piden idioma italiano, nivel 3 creo, así que empezando a estudiar. Supongo que, bueno, hace referencia a esa cuestión de qué pasa con las parejas de los que tienen la ciudadanía Claro, italiana. ese cónyuge o sea, ella está casada, su pareja tiene la ciudadanía italiana, ella la quiere hacer a través de su pareja, son 3 años o 1 año y medio si tienen hijos. Y ella tiene que dar el nivel B1 de italiano, que es un nivel intermedio. Bien, buenísimo. Bueno, así que ahí no queda otra que estudiar el idioma y aprender y practicar. Además, es fácil, o sea, es fácil. No estás estudiando un idioma, se entiende, y bueno, y hay que ver si para que puedas dar solamente el oral, bueno, que hay opciones, hay opciones. Ok, bien, bueno, pero tener eso en cuenta para las parejas, ¿no? Y no tomarlo tampoco como, qué drama, sino, bueno, es lo que me permite y bueno, me va a servir también porque es un idioma más y si en definitiva pensás vivir en Italia eventualmente, te va a servir para trabajar y para vivir y si, bueno, y si no, si tenés planes de otro país, siempre es un conocimiento que suma, en este caso lo necesitas, así que No, no, a no luchar con eso y a no negar. resta, suma, y muchas veces en Europa, ¿qué saben ellos en Francia si vos naciste en Italia o no? Y te hablan en italiano, ¿viste? Tal cual. Tal cual. Ahí Jorge dice, bisabuelo materno italiano no naturalizado. Abuela nacida en 1923. ¿Puedo obtener por vía judicial? ¿Cómo era? ¿Me repetís, Sí. bisabuelo? Bisabuelo materno italiano, no naturalizado. Abuela nacida en 1923, supongo que en Argentina, ¿no? Puedo obtener por vía judicial, vía materna. Bueno, y hay que ver cuándo nació, si es su mamá o su papá, si fue antes del 48 o no. Ok, bien, punto. Ahí, Eh, a seguir armando el árbol, el arbolito para poder encontrar la información. Acá Gabriel me está diciendo, Gabriel es un insólito, yo le digo a la gente que me sigue A insólito, sus para que no me insólitos, conoce, sí, lo amigo, sí, sabemos, lo sabemos. Los es insólitos una de marca Paula. registrada, la registré, no sé para qué, pero bueno. El, Nunca Gabriel, se sabe, nunca se sabe. Vos dijiste al principio que las cosas aparecen, viste, esto surgió después de convertirme en italiana, bueno, no sabes para qué te va a servir el insólito. Gabriel dice, Paula, con respecto a las traducciones, que busquen traductores reconocidos de buenas referencias en Lomas, o sea, el consulado de Lomas, tienen una lista negra de traductores que hacen modificaciones y te rebotan. Bueno, eso también, esto es como todo, digo, uno tiene que ver en qué tipo de ayuda necesita, que no la pueda hacer solo, o mismo los que van a hacer Italia la ciudadanía, que vean que si contratan a alguien que los ayude, o alquileres, que sea, es como todo, ¿viste? O sea, en las redes hay de todo y que Hay de tengan todo. referencia. Eh, pero bueno, sí, es verdad, lo de los traductores tienen que ver y como todo, prestar atención. Bien. La documentación se vence, acá alguien pregunta si lo que vas recopilando, qué duración tiene, o sea, yo encontré tal certificado, ¿tiene alguna fecha en la que tengo que volver a pedirlo o me sirve eternamente mientras vaya consiguiendo los turnos que necesito? Bueno, la documentación en Argentina se recomienda menos de 10 meses de emitida, menos Bien, de 10 años de emitir las actas, perdón. Cuando se ok, presenta en Italia la carpeta, menos de 6 meses de emitida por vía administrativa, pero hay comunes que te aceptan de más tiempo. O sea, no bien. presentes algo de 40 años. Y mismo lo que sucede es cuando vos te unís a una carpeta, porque un primo ya presentó en el Ujú. mismo consulado que a vos te toca, a veces si presentó hace muchos años, lo que está pasando es que los consulados te piden volver a pedir el acta Italia. Eso me ha pasado de gente que te estoy ayudando con eso. Acá Bien, Jorge dice, que era el que me dijiste el caso, ¿no? Que nació en 1950 y mi sí, tía en 1947. Bueno, en ese caso, si tenés bisabuelo, abuela y mamá, me imagino, papá, nacido en 1950 y no se va a juicio, pero tu tía, si nació en 1947, sí. Y eso es también algo que sucede, que en una misma familia puede ser que, por ejemplo, no sé, tu mamá nació en tal
año y tu tía, o sea, la hermana en otro, en uno se haga por juicio y por el otro no. ¿Me explico? Bien. Bien, bueno, como sí, hay un montón de opciones. O sea, lo importante es siempre estar al tanto de lo que te corresponde a vos. También esto creo que es un punto importante, porque lo que primero solemos referirnos como, pasó tal cosa, es decir, porque a tal persona le pasó así, y uno cree que le va a pasar exactamente lo mismo, o que es el mismo proceso, y vos estás diciendo que puede haber distintas opciones, distintas situaciones. Así que también en eso, ¿no? No fijarnos en lo que le pasó a otro o lo que hizo otro exactamente, porque por ahí no nos funciona o no pasa igual en el caso de nuestros antepasados, ¿no? Eso Ningún también es caso es importante. igual al otro y no se guían porque a veces me dicen, no, porque a mi novio le salió, le contestó el común en un día y a mí hace 3 meses que no. Bueno, o Claro. sea, sepan que esto a los comunes a veces pueden tardar hasta 6 meses, que si el acta, bueno, si la enviaron puede también, como es humano el error y como es humano que pueden pasar cosas. Y muchas veces los comunes, el común es el pueblo en Italia, al cual uno le puede pedir un acta, pasa que la persona se tomó vacaciones o está enferma. Con el COVID no estaban yendo a la oficina. Tienen que ir a los archivos y eso puede demorar o tienen un montón de pedidos antes de otras personas y tienen que ir por orden de llegada. Entonces, yo hago llamados a los comunes para destrabar estas cosas. Es verdad, a ver, a veces llamo y ya se lo responden, o a veces dicen hay que esperar y bueno, que vaya, llame yo, que vaya otra persona, no va a acelerar, eso también, saberlo. Bien, bien. ¿Qué pasa? Ahí hay dos preguntas por distintos lados, pero que refieren a lo mismo. ¿Qué pasa cuando el abuelo, el antepasado, el que sea, vino a la Argentina o al país que sea y lo anotaron mal? ¿Sí? Hay alguien que decía Armani, Hermani. Yo tengo el caso personal, yo no tengo la ciudadanía hecha, pero mi apellido es Montaruli. Y cuando llegaron a Argentina, creo que llegaron 3 hermanos o 4 hermanos, una cosa así, contaba mi papá siempre. A la mitad los anotaron con doble L y a la otra mitad, que de ahí vengo yo, con una sola L, ¿no? No sé cuál es el apellido original, pero ¿qué pasa cuando esta gente que quiere empezar su ciudadanía se encuentra con estas cosas? Que de golpe ese no era el apellido y de golpe hay que ir cuando querés ir a buscar actas y demás, no existe ese apellido en el país, en Italia en este caso. Bueno, es muy común que cuando viajaban a Argentina, bueno, en este caso Argentina, llegaban, los anotaban mal, porque una persona que, ¿cómo te llamas? Montaruli, bueno, con una E o Montarolo, termina en U, termina en O, le ponen un, sí, es muy ¿Sí? común. Bueno, eso hay que ver que para rectificar las actas o no, depende de dónde se presenta, pero si eso hay que tener, por ejemplo, mi apellido estaba bien escrito. Yo dije, bueno, tengo miedo que al ser tatarabuelo tan lejos, en vez de Z tengo una S. Bueno, gracias a Dios tuve la suerte que estaba bien. Lo que, por ejemplo, mi tatarabuelo se llamaba Giovanni, que en Argentina es Juan. Bueno, eso no se rectifica, porque Juan es el españolismo de Giovanni, ¿ok? O sea, no se rectifica. Pero si es Giovanni, cuando a Argentina le ponen, no sé, Carlos, bueno, ahí Claro. hay que ver el nombre de los padres, no, pero